Pues bueno chicos, vamos a empezar ahora sí dándole F1 y podemos ver de que... bueno, al parecer alguien me bloqueó aquí la entrada para poder hacer pues la parte 2 del tutorial. Menos mal que este mod me dio este ladrillito para que pueda romper el vidrio. Buenas a todos, soy Tarkitedizam. Bienvenidos a la segunda parte del mod Supplementaries Mod. Un mod que agrega bastantes bloques decorativos y muy útiles a nuestro Minecraft. Y sin nada más que decir chicos, yo no voy a quitarles más de su valioso tiempo y ahora sí, comencemos con esta review, parte 2. Y pues bueno chicos, vamos a empezar con lo que vendría siendo la primera parte, que aquí tenemos el número 1, todo está ordenado, pero bueno, aquí tenemos que es el block clock. O en otras palabras, ese mismo reloj de Minecraft, pero en un bloque. Aquí podemos tenerlo y podemos ver que, pues bueno, ese es el crafteo. Tenemos el reloj normal y cualquier tipo de madera y nos da el block clock. Aquí podemos ver cómo se ve si lo colocáramos solamente en un... bueno, pues en un bloque de madera, claro que sí. Y si nos acercamos también podemos escuchar cómo se mueven las manecillas. Pues bueno chicos, aquí tenemos un ejemplo de cómo sería un reloj bien bonito aquí decorado con todo. Esto tiene varias utilidades. Primero pues darnos la hora, claro que sí. Aquí le damos el clic derecho y tenemos la hora actual, son las 10:23 hora minecraftiana. Aquí podemos ver que nos da señal de redstone y es que es algo muy interesante porque podemos utilizar mecanismos de redstone ya sea con observadores o con comparadores. Y cómo funciona la señal o potencia de este nuevo bloque, es decir que cuando es mediodía o cuando tenemos el comando times at noon, que sería mediodía o medianoche, pues se va a intensificar la señal. Aquí detrás chicos tenemos cómo sería la transmisión de la señal. Siempre va a transmitir la señal, siempre, porque bueno, el tiempo es eterno, así que nunca se va a detener, pero nunca se va a poder recuperar chicos. Así que aquí podemos ver que nos da la señal con el comparador y pues bueno, o bueno, también con el observador, y se va a intensificar la señal dependiendo pues bueno de qué hora del día sea. En este caso ya casi es el mediodía y supuestamente pues va, si tuviéramos pues un circuito de redstone más largo, pues va a ser más amplia la señal, claro que sí. Que para los que no sepan de redstone, pues bueno, la redstone también trabaja por niveles y bueno, se puede intensificar y también aquí trabaja con bastante redstone. Y ya estaría todo por este nuevo bloque que sería el reloj, porque bueno, podemos conservar este, pero este se ve mucho más bonito, se puede utilizar para decoración y a la vez para mecanismos de redstone, algo que me parece muy inteligente por parte del creador del mod. Así que nada chicos, este sería el primer bloque y ahora vamos con el próximo. Aquí tenemos el segundo bloque, bloque número 2, que es de Wind Bane. ¿Cómo funciona chicos? Bueno, para la verdad es un bloque muy bonito, es muy decorativo y este es el crafteo. Aquí podemos tener que es con un polvito de redstone. Aquí tenemos pues las barras de hierro y 3 de hierro y tenemos el White Vein, que también funciona como un bloque decorativo si lo queremos colocar en los techos de nuestras casas o en nuestra granjita o bueno, nuestros cultivos. Pero también hay algo muy interesante y es que da señal al llover o aumenta la señal de redstone con tormentas. Y pues bueno chicos, aquí podemos ver que también es decorativo, como les había dicho, que se puede utilizar también pues bueno por otras cosas. Y les voy a dar un ejemplo cómo sería la señal dependiendo de si es lluvia o tormenta. Así que vamos a hacer el de Weather Clear. Y pues bueno, Weather Rain, que la verdad tiene que estar lloviendo ya. Miren, empezó a dar señal una vez que empezó a llover. Y claro, si hubiera tormentas pues va a ser más larga la señal, como ya les expliqué en el anterior bloque. Y es algo muy útil y muy funcional también porque podemos tener mecanismos de redstone que se pueden conectar con este nuevo bloquecito. Este sería el White Vein y ahora sí continuamos con el tercer bloque. Bueno chicos, aquí estamos con el tercer bloque. ¿Qué les parece? Tercer bloque y ya es Redstone Illuminator. ¿Esto cómo funciona? Es una nueva lámpara. Aquí podemos tener que funciona con un crafteo muy sencillo, bueno, excepto la linterna de mar, claro que sí. Es 4 de redstone y en el medio pues tenemos la linterna de mar y nos da la Redstone Illuminator. ¿Qué hace esto? Pues bueno, nos permite iluminar, claro que sí, pero nosotros podemos controlar la potencia de la luz. O sea, me explico, normalmente al colocarlo está siempre en on, o sea, siempre está full la luz, pero se puede controlar los niveles de potencia. Pero bueno, por los shaders pues se supone que no. Aquí lo enciendo y bueno, aquí ya se apagó
pero también lo puedo desactivar y otra vez está encendido. Siempre está encendido, y también es un bonito bloque. La verdad, se puede decorar este bloque si queremos tener pues un bloque distinto a los tradicionales del juego. Y bueno, también se puede utilizar para controlar la redstone o un mecanismo de redstone, o una palanquita, o también una nueva palanca que ya les voy a explicar más adelante cómo funciona. Y bueno, chicos, ya sería todo por este nuevo bloque iluminativo, que bueno, no sé si se puede decir de esa forma, pero bueno, ya sería todo por el Redstone Illuminator. Y ahora sí, vamos con el próximo bloquecito, cuarto bloque, y se llama The Crunk. Que bueno, para los que no sepan, este es el crafteo, es muy barato, solamente necesitamos un palito y 3 losas de piedra que se puede obtener ya con solamente 3 bloques. Y bueno, aquí tenemos The Crunk, que funciona para dar 15 niveles de potencia, y bueno, no 16, no se puede llegar a 16 niveles de potencia, pero sí nos da 15 niveles de potencia para mecanismos de redstone. Para los que no sepan de redstone, chicos, aquí tengo un ejemplo. Aquí tenemos una hilera, que bueno, aquí tenemos un mecanismo de redstone, aquí va llegando, y aquí podemos tener unos cartelitos que dicen 15 niveles, alcanza el bloque, la palanca y el botón. Que bueno, nosotros colocamos un bloque, una palanca o un botón, que aquí lo tengo en el cofre. Y bueno, vamos a tomar todo esto para explicárselos de forma muy rápida. Colocamos el bloque y podemos ver hasta dónde llega. Nos llega hasta los 15 niveles de energía, chicos. Qué interesante el bloque. Asimismo con la palanca, aquí lo podemos ver, y asimismo con el botoncito, que también podemos ver que funciona de esa misma forma. Asimismo también, pues bueno, la placa de presión, que también llega pues hasta 15 niveles también, pero hay otros que no llegan a 15 niveles. En este caso es el panel solar, que llega a 14. Y pues bueno, también el nuevo bloque que agregaron de la 1.3 o 1.14, si no estoy mal, que es el target. Que para los que no sepan cómo funciona esto, que bueno, voy a dejar esto otra vez aquí. Funciona de que nosotros colocamos aquí y vamos colocando pues, o vamos a acertar en el centro, y mientras más cerca del centro esté, pues más señal, más señal va a transmitir este bloquecito. Y bueno, aquí también podemos tener el panel solar, que solamente alcanza 14 bloques. No sé si de noche pues se pueda llegar a un número mayor, pero bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona The Crunk. Es una palanca, pero podemos se los explico así, podemos intensificar, no sé si sea la palabra correcta, la señal de la redstone. Así que pongan mucha atención. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, que vendría siendo el mismo 0. Aquí tenemos un ejemplo de un mecanismo de que bueno, va a transmitir la señal a todos estos todas estas lámparas de redstone. Y pues bueno, aquí tenemos unos cartelitos, 15 niveles, que es el mismo 0 que les había explicado. Bueno, 16, aquí me equivoqué. Aquí están los 15 niveles normales. Aquí vamos a ver si llega a los 11. Y pues bueno, vamos a hacerlo de forma rapidita. Aquí tenemos, a ver, que lo voy a hacer mirando hacia allá para que vean cómo se va encendiendo. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, pero 16 ya no llega. Y pues bueno, chicos, así funcionaría este nueva, no sé si llamarlo palanca. Y ya sería todo por este bloque, chicos. Espero que les sea de mucha utilidad. Y ahora sí, continuamos con el próximo bloquecito, quinto bloque, y tenemos The Faucet. Bueno, aquí tenemos el número 5 y funciona de esta manera. Solamente tenemos que hacer pues la forma de una llave y un palito, y bueno, utilizamos el hierro, claro que sí. Aquí tenemos nuevos crafteos y nuevas ideas, y nos da el faucet, que para los que no sepan nos permite, lo demás está a la izquierda, nos permite hacer muchas cosas, chicos. Lo primero que podemos hacer, aquí voy a colocar la interfaz para que lo puedan ver, es llenar otras jarras. Para los que no sepan o los que no vieron el video anterior, que lo van a tener arriba en la descripción, arriba tiene una tarjeta. Nos permite llenar jarras con, ya sea con leche, experiencia, alguna poción, miel, agua, lava, y pues bueno, también podemos ahorrar bastante espacio, bastantes cofres con cubos y botellitas para optimizar nuestro espacio más que todo. Y podemos llenar otras jarras, ya sea dándole clic, 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 clic. Funciona de esta manera. También podemos utilizarlo para vaciar cofres de forma automática. Si queremos robarle el cofre a nuestro amigo, solo hay que darle clic y nos va a salir todo. Escuchen cómo suena.
Qué increíble. Aquí podemos también robar cofres, pero también funciona para robar ítems entre paredes. O sea, aquí tenemos también los mismos dos TNT de la anterior vez y le damos clic y podemos ver cómo cae en la tolva. Y pues bueno, también va a llevar aquí hacia nuestro cofrecito, y así es como podemos pues fácilmente tener objetos sin necesidad de, bueno, estar rompiendo paredes o estar escolcando entre otros muros. Así que chicos, ahora tienen que reforzar con otros mods que más adelante les voy a traer, mods de seguridad de su Minecraft. Bueno, creo que ya hice spoiler del otro video, ¿no? También tenemos que podemos obtener miel, no de la colmena directamente, sino de la casita de las abejas. Solo le damos clic derecho y esperamos, y pues bueno, necesitaremos muchas abejas para que estén aquí depositando el polen y pues bueno, también la miel. Y pues bueno, aquí me llenó un poquitico, que se tardó mucho, la verdad tuve que esperar todo un día entero en la vida real, claro que sí, para que se llenara este poquitico, pero como las abejas son molestas y así que las terminé matando. Y pues bueno, creo que ya me entienden, ¿no? ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Así que nada chicos, tenemos con lo otro, y es que también podemos hacer concreto sólido. Para los que no sepan, podemos obtener concreto ya sea con grava, arena y cualquier tinta. En este caso tengo la tinta, bueno, el concreto anaranjado, y tenemos agüita, y cuando tenemos agüita, ¡pum!, aquí tenemos Orange Concrete, que ya vendría siendo el concreto sólido, y podemos hacer construcciones bonitas con este nuevo bloquecito que, bueno, creo que lo agregaron en la 1.12 si no estoy mal. Y ya sería todo por este nuevo, bueno, no sé si llamarlo bloque, pero si llamémoslo objeto, llamémoslo, no sé cómo llamarlo, es que se me olvidó el nombre, pero bueno, The Faucet, este nuevo ítem que les va a ser de mucha utilidad para trolear a sus amigos en sus servidores. Sexto bloque, y tenemos el Turntable. Para los que no sepan, Turntable significa en español que es como mesa para girar, como un horno microondas. Y pues bueno, este es el crafteo, cualquier tipo de madera, 4 de piedra, el de Crunk, que ya les expliqué la anterior vez, y uno de razón. Y tenemos de Turntable, permite girar cosas o bueno, también entidades. Aquí tenemos rotar entidades o ítems de ya sea izquierda o derecha, y se puede utilizar con cualquier tipo de redstone. En este caso, aquí también tenemos como sería normalmente. En este caso quiero que sea hacia allá y quiero que giremos la Armor Stand. Y pues bueno chicos, aquí podemos ver, solo lo giramos y se ve de esta manera, con la palanca normal, claro que sí, pero con el de Crank podemos hacer velocidades. En este caso, si queremos que sea lento para exhibir algo, claro que sí. De pronto aquí puedo tomar, no sé, probemos este pantalón, a ver si se queda ahí. Miren que si se queda ahí chicos, qué increíble. También podemos hacerlo con mobs. En este caso vamos a hacerlo más rapidito. Aquí podemos ver cómo va más de rapidito. Y si queremos que pues bueno vaya rápido, que bueno va a quedar así. Bueno chicos, como les estaba contando, aquí podemos también girar bastantes cosas. Incluso nosotros también podemos. aquí estoy girando. Pero bueno, aquí podemos ver que se giró un poquitico. De pronto aquí lo pueda colocar. Bueno, ustedes entienden, ¿no? Que aquí podemos girar los ítems. Pero bueno, aquí voy a apagar esto y vamos a colocar a un aldeano para que puedan ver que sí se puede girar. Ok, F. Aquí podemos ver cómo está girando el aldeano chicos. Y pues bueno, ya sería todo por este bloquecito de Turntable para exhibir cosas o trolear a otros amigos. Y una cosita más. De pronto en el anterior episodio, o bueno, en la primera parte, les había dicho que había un reloj de arena y les dije que no sabía cómo hacer que funcione el ciclo. Pues bueno, aquí tenemos ya la solución. Tenemos el reloj de arena, que bueno, para los que no sepan es que un segundo pues es todo lo que cae, o bueno, creo que era un minuto, no lo sé bien. Aquí podemos utilizarlo y pues bueno, aquí podemos ver que se ve de esa forma, pero si lo colocamos con el The Crank para hacer velocidades, podemos girarlo y ya sería, bueno, esperemos aquí esté. Otra vez. Y bueno chicos, ya le encontré una utilidad al reloj, pero bueno, no me gusta que eso está así, al menos de que podamos, no sé, decorar
esta zona y ya, bueno, ya sería cuestión de gustos, claro que sí. Y pues no sería más ya por este bloque, esto ya vendría siendo cuestión de gustos, como les dije, si quieren utilizarlo para algo y el bloque, y bueno, el aldeano aún sigue ahí. Y bueno, ahora sí sería todo por el turntable y continuamos con el próximo bloquecito. Bueno chicos, bloque número 7, Spring Launcher. Ya les voy a explicar en qué consiste este bloque, es muy útil la verdad. La verdad es que esto mezcla un pistón pegajoso con el bloque de slime. Aquí podemos ver el pistón pegajoso y nos da el Spring Launcher, que para los que no sepan pues funciona de la siguiente manera. Podemos impulsarnos como trampolín o bueno, podemos saltar en ellos, la verdad, como es con el slime block, pero con un pistón. Y bueno, aquí tenemos el pistón, aquí así se ve, me gustan las partículas, es un buen efecto, pero aquí también podemos ver que bueno, funciona de esta forma. Podemos darle velocidades, no funciona dar velocidades, así que dar lo mismo, aquí podemos tenerlo. Y ojo con esto, aquí lo voy a activar y ¡pum! ¡Pum! Esto es muy divertido también para trolear con los aldeanos, o si de pronto quieren jugar con sus animales y hacer un trampolín. Pues bueno, no sé si esto sea lo correcto, pero vale, ya sería todo por este bloquecito y continuamos con el próximo. Speaker Block, si queremos que de pronto el narrador nos diga algo de forma automática, o en vez de utilizar bloques de comandos o con el texto o hacer un timbre, tenemos el bloque número 8 de Speaker Block. Ya les expliqué, se utiliza con cualquier tipo de madera y una esmeralda, y tenemos el Speaker Block. Y esto funciona de esta manera chicos, podemos utilizar mensajes o bueno, dar comandos, si se puede decir. ¿Cómo sería con un bloque de comandos? Aquí tenemos el bloque de comando, claro que sí. Y bueno, funciona, bueno, que no funciona con discos, esto es lamentable. Le damos clic derecho y podemos escribir ya sea un mensaje o que lo diga el narrador. Podemos controlar el volumen y bueno, el chat no tiene nada que ver con el volumen, pero sí con el narrador, bueno, el mensaje que queremos que diga, claro que sí. Aquí tenemos dos ejemplos. Si queremos que pues bueno, aquí dice que deja tu like y suscríbete, ya saben chicos, aquí tenemos con el chat. O si también queremos que diga algo en voz, sería así. Speaker Block, deben suscribirse ahora. Ya lo escucharon chicos, deben suscribirse ahora si les está gustando este mod. ¿Eso es todo? Bloque número 9 de la sección, pues bueno, de Redstone, claro que sí. Y sería de Billows, que pues bueno, es el bloque número 9. Este es el crafteo. Oh, no tiene, qué pena. La verdad es que no sé dónde se pueden encontrar. No sé si de pronto en aldeas o posiblemente en algún templo o en alguna dungeon. De pronto no sé eso, no tengo esa información chicos. Pero sí les puedo decir que es muy bonito. La verdad es que podemos mantener el fuego. O sea, es algo muy interesante. Aquí voy a tomar todo esto. Y es que podemos mantener el fuego en la línea. Y pues bueno, aquí lo colocamos y solamente tenemos que hacer que se muevan, que tiene esa animación. Aquí podemos verlo, así. Y pues bueno chicos, funciona de esta forma. Y bueno, también podemos ver que nos empuja y yo estoy a través de un cristal. O sea, bueno, no sé eso. Bueno, también nos permite empujar entidades o ítems. También tenemos con el nodo de Crunk, que nos permite dar velocidades a este, bueno, a este Billow, que tenemos el 1, sería el más lento, se va haciendo más rápido, así sucesivamente. Y vamos a colocar una champi vaca. Y bueno, aquí podemos ver, tenemos la vaquita y también los ítems, que bueno, eso toca hacerlo así. Y así se ve. Esto es muy útil chicos, la verdad. Y pues bueno, aquí tenemos ya todo esto por este bloque. La verdad es que no trae mucho más. Y ya sería todo por este bloquecito. Creo que ya lo dije, pero bueno, ahora sí continuamos con el otro bloque. El otro bloque se llama Cock Block, que sería como cobre, bueno, no sé. Es el bloque número 10 de los 11 que les traigo en esta segunda y última parte, porque ya no hay nada más que les pueda mostrar. Y ya sería utilizando, pues vale, bastante iron y un bloque de redstone, y nos da la nueva evolución de la redstone. Chicos, funciona de esta forma, y es que tenemos el polvo de redstone pero en un bloque. O sea, esto es un polvo de redstone, la verdad. Esto es un polvito de redstone un poquito caro, pero nos permite tener nuevas novedades en la redstone, que sería la señal en vertical. ¡Oh! En serio, sí, la señal en vertical chicos, que podemos darle y bueno, ya se está encendiendo. Tiene una bonita animación la verdad. Y pues bueno, aquí funciona de esta manera.
y también funciona para darle pues bueno velocidades si queremos que utilice el 1 o el 2 o el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 niveles de energía. Y les voy a explicar algo que pasa, pues bueno, funciona de la misma forma, en forma horizontal como les expliqué antes de la Redstone con el de Krunk, pero aquí tenemos, y es que llega a 15 niveles y no da ningún nivel de energía, pero 16 niveles no llega, entonces no da nivel de energía, algo que me parece muy curioso, y ya les voy a explicar por qué se debe no sé si se llame bug o bueno, no sé si así sea la Redstone. Aquí vamos a encender, tenemos una hilera de 15, 16 bloques la verdad. Y pues bueno, aquí es el nivel 15 y no se transmite la señal sobre el bloque. ¿Por qué se debe eso, chicos? Bueno, es muy fácil la verdad, y es que esto se debe a que el nivel 15 no lleva señal en vertical, y también porque mientras más largo sea el horizontal, menos señal en vertical. Ya les voy a explicar así cómo funciona. Aquí no nos da nada, pero en el bloque 14 sí, pero en el segundo tampoco. Aquí tenemos el 2, 3, 4, así sucesivamente, haciendo una pirámide. Y si no me creen, vamos a colocar aquí en el primero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bueno, creo que me pasé uno, pero bueno, al caso. Aquí tenemos todos los bloques, chicos, y funciona de esta manera de Cork Block. Y bueno, les vuelvo a repetir, esto es como una evolución de la Redstone. Por mi parte es muy útil, la verdad. Podemos evitar como 4 o 6 bloques, haciendo que la Redstone suba y solamente utilizar un bloque, y nos ahorra mucho tiempo, pero un poquito más de Redstone, claro que sí. Y bueno, algo de hierro, pero personalmente lo considero un buen bloque, bueno, un buen invento. La verdad es, o sea, esto le hace falta a Minecraft, la verdad. Redstone en vertical le hace falta a Minecraft, o no sé, Redstone inalámbrico. Dicen que la 1.17 va a tener algo con soniditos, no sé cómo se llama eso, pero bueno, esto sería todo por el Code Block. Y ahora vamos con lo último. Bueno, chicos, aquí estamos con el último bloque número 11, y se llama The Sounds Lever, que para los que no sepan, Sounds pues es el nombre de una antorcha, que lo pudieron ver en la parte número 1. De pronto les dejo un clip de un video o una imagen para que puedan ver a lo que yo me refería. Y otra vez está lloviendo, carajo. Aquí tenemos que utilizar pues bueno, nuevos Sounds que nos agrega el mod, y un polvito Redstone. Ya tenemos el Sounds Lever, o también conocido como la antorchita de Redstone. Y pues bueno, también aquí podemos ver que bueno, la antorcha de Redstone nos permite iluminar y activa Redstone, o sea, pues nos permite hacer ambas cosas. Aquí podemos ver, es muy útil, podemos hacer mecanismos o pasillos secretos con este nuevo bloque, o bueno, nuestra nueva antorcha, la verdad, que funciona como una palanca y como una antorcha a la vez, lo cual me parece muy útil. La verdad, esto le hace falta al Minecraft, no sé por qué, pero bueno, lo pudieron haber agregado antes, pero vale, vamos a ver qué pasa a futuro. Y ya sería todo por este bloque, la verdad no agrega nada más, algo que pues bueno, me sorprendió y es muy útil. También me gustan las partículas, y con esta textura me fascina, la verdad, me fascina muchísimo. Y chicos, les voy a dar un extra también, y es que con la flauta que les dije anteriormente que no sabía qué hacía, realmente estuve investigando, y pues bueno, llama a los animales domesticados. En este caso sí tenemos gatos o perros, y bueno, están lejos, solamente le damos clic derecho, que nos permite hacer un sonido con la flauta, y ellos vienen, todos los animales vendrán a nosotros. No sé si funcione también con caballos, o de pronto con delfines, bueno, no sé, o de pronto funcione con otros mods, pero bueno, chicos, eso sería todo ya por por este mod. La verdad es que no agrega nada más. Yo espero que saquen nuevas cositas de este mod. Tengo mucha fe de que este mod puede llegar lejos. Bueno, chicos, ya sería todo por este mod. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor dejen su me gusta, y también consideren suscribirse a este canal para no perderse una futura notificación de este pequeño zorro. Y nada, chicos, si de pronto quieren otra review, de pronto algún mod en específico, que vale, no sé hablar ahora mismo, dejaré una metica de 12 likes si quieren que traiga una nueva review a este canal, chicos. Bueno, chicos, yo me despido aquí. Yo soy Tarkited, y nos vemos en un próximo videito. Nos vemos.